Buenas tardes, soy José Ricardo Stock. Estamos en Viento a Favor, en el Canal B, Canal del Bicentenario. Muchas empresas se plantean el tema de la inclusión social y la responsabilidad social. Inclusión social llamamos a ese proceso por el cual se procura que muchas personas puedan tener acceso a lo que les corresponde para tener una vida digna. Esta inclusión social es realmente un desafío muy grande. Pensemos que hay gente que está marginada, tal vez por vivir fuera de un acceso urbano, de una zona urbana, sus productos no los puede llevar al mercado, en fin, es realmente una persona que está a un costado, marginada. A veces pensamos que la inclusión social es aportarle directamente al ciudadano. En este caso que acabo de comentar, lo más práctico sería hacer una buena carretera. En general, las vías de comunicación, así llamadas, tienen esta característica. Vías de comunicación comunican personas con personas, comunican productos con mercados, comunican necesidades y satisfacción de necesidades. Por eso, una buena carretera, un buen camino, es algo muy importante para reducir esa brecha de inclusión social. Pensemos también, por ejemplo, en que si hay buenos caminos, pues no es necesario replicar un hospital en cada población. Habrá buenas ambulancias, habrá buenas postas médicas para una atención primaria inmediata. Pensemos el tema de las escuelas, si hay caminos, los chicos en vez de ir caminando por zonas complejas, pues pueden tener una movilidad, ¿no? Ese es otro aspecto muy importante de inclusión social, buen sistema de transporte. Y cuando digo bueno, digo no solamente eficiente, sino digo seguro, con choferes responsables. Eso es verdadera inclusión social. Las empresas también se plantean acciones de responsabilidad social. Y estas acciones de responsabilidad social las enfocan en cosas que consideran convenientes y para eso destinan recursos, cosa que está muy bien. Yo haría un llamado a que pensemos cuál es la prioridad en la responsabilidad social. La primera prioridad tiene que estar al interior de cada empresa. Por ejemplo, se me ocurre a mí, ¿cómo son los servicios higiénicos de una empresa? Pero no los que tiene la gerencia general o el staff ejecutivo, sino el personal obrero, qué servicios de comedor tienen, es decir, aquello que dignifique a una persona. Eso es responsabilidad social y eso es verdadera inclusión social. Pienso también en algún aspecto que tal vez llame la atención, la publicidad. ¿Qué publicidad pone una empresa y hacia dónde la pone? Verdaderos programas que contribuyan a levantar el nivel social, educativo, cultural de la gente. Muchas gracias. Continuamos en Viento a Favor y tenemos esta tarde la presencia de Julia Torreblanca. Ella es abogada y es la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde. Julia, bienvenida a Viento a Favor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y bueno, como te comenté, vengo directamente de Arequipa al estudio, o sea que muchísimas gracias. Para mí es una oportunidad el poder compartir contigo este escenario. Qué bueno. Tú eres la vicepresidenta de Asuntos Corporativos. La minería evidentemente tiene un aspecto, una posición relevante en la economía del Perú, ¿verdad? Yo no sé exactamente qué incidencia tiene Cerro Verde en la parte de minería en el Perú, pero tú nos lo puedes explicar. Por supuesto, no solamente tiene una importante presencia a nivel nacional, pero Cerro Verde ha sido la primera productora de cobre el año pasado, durante el año 2023, y viene produciendo durante este trimestre también de manera
responsable, cobre y molibdeno para el mundo, como decimos nosotros. Cerro Verde ocasiona en Arequipa un movimiento económico muy importante. 60.000 personas dependemos de Cerro Verde. 60.000 personas. 60.000 personas, sea en planilla o de manera directa o indirecta, según apoyo o consultoría que hace una revisión de del impacto de las operaciones de Cerro Verde en Arequipa. Además, tenemos el orgullo de poder decir que 40% de la población de Arequipa, que tiene casi 1.300.000, 40% recibe agua potable gracias a Cerro Verde. ¿Cómo es eso? ¿No es un servicio de la ciudad o de la región? ¿Ustedes son los que proveen agua potable? En realidad te cuento por qué. Cerro Verde necesitaba agua para sus operaciones y gracias a que trabajó de la mano con EGASA, una empresa pública, construimos juntos reservorios en las alturas de Arequipa, Pillones primero, que da 80 millones de metros cúbicos al sistema regulado, 40 millones daba Amputañe, que es una segunda represa, y con el gobierno regional de Arequipa cofinanciamos San José de Usuña. Todo esto cuando ya desde los años 80 el sistema regulado del río Chili estaba declarada agotada. ¿Qué quería decir? Que ninguna persona en Arequipa, ni poblador, ni agricultor, y menos aún Cerro Verde, podía recibir agua del río Chili. Entonces, gracias a este trabajo que se hizo con EGASA, se afianzó la cuenca, se mejor reguló el agua que se perdía en el océano, y eso nos ha permitido en los últimos años, desde el 2006 a la fecha, casi 20 años, el poder dotar más de 1.300 millones de metros cúbicos al sistema regulado en beneficio de todos los arequipeños. Y digo que gracias a Cerro Verde, 40% de la población que recibe agua es porque Cerro Verde le donó a Sedapar, a través de la Municipalidad de Arequipa, una planta de tratamiento de agua potable que se llama Miguel de la Cuba Ibarra. Se inauguró en el año 2012, la donamos, la entregamos a Sedapar para su operación y mantenimiento, pero hoy día casi 500.000 personas reciben agua gracias a esta planta, y el agua les llega al cono norte y al cono este de la ciudad gracias también a las tuberías que Cerro Verde construyó para que el agua potable pueda llegar a sus domicilios. Esto que cuentas, que me parece estupendo desde luego, es una muestra de algo que hace una empresa sin tener una obligación de hacerlo, porque por contrato no tienen esta obligación. Por supuesto que no, es parte de nuestra responsabilidad social con la ciudad de Arequipa y un compromiso que firmamos con los alcaldes en el año 2006. En el año 2006 nos comprometimos nosotros a construir esta planta de agua potable porque no estábamos obligados a pagar regalías, y los alcaldes de Arequipa se comprometieron a construir una planta de tratamiento de aguas residuales porque el 90% del desagüe se iba directamente al río Chili, 95%, sin ningún tratamiento. Claro. Entonces la lechuga, el tomate, la zanahoria llegaban sí, porque se regaba con el desagüe y directamente a nuestros estómagos. Entonces nosotros hicimos la planta de agua potable, pero los alcaldes no lograron ponerse de acuerdo en la ubicación de la planta ni en el financiamiento, a pesar que ellos comprometieron depositar en un fideicomiso que trabajamos junto con el Banco de la Nación para que el canon minero adicional que iban a recibir pueda ser depositado para financiar esta planta de tratamiento. Entonces te he contado que nosotros hicimos las presas con EGASA, construimos esta planta de tratamiento de agua potable con Sedapar, pero faltaba limpiar el río Chili. Entonces sí necesitábamos agua nosotros, y la Autoridad Nacional del Agua nos dice: en lugar de tomar más agua del río, llévense los desagües de Arequipa que no tienen valor alguno, llévense los desagües y con eso pueden ustedes tener su expansión. Pensamos en llevarnos los desagües, pero si nos llevamos el metro cúbico que queríamos, otro metro cúbico se quedaba en el río Chili regando esas lechuguitas que comemos los arequipeños. Entonces dijimos que teníamos que hacer lo correcto, construimos una planta de tratamiento de aguas residuales, se llama La Enlosada, que trata hoy día el 95% de los desagües de los arequipeños. ¿Y esa la opera Sedapar? Cerro Verde. Cerro Verde opera y mantiene la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlosada, sin que ninguno de los arequipeños tengamos que pagar por el tratamiento del agua. Entonces, con eso cerramos nosotros lo que denominamos el círculo virtuoso del agua: más agua para todos, agua potable para la población, río limpio para que los agricultores puedan regar sus cultivos, puedan exportar sus cultivos,
Cerro Verde pudo materializar una expansión de más de 3.300 millones de dólares, Caramba. generando más de 3.000 empleos adicionales en planilla y otros 5.000 para nuestros contratistas. Entonces, pues, el círculo virtuoso del agua es lo que le llamamos nosotros. Qué cosa más buena la que comenta Julia, porque saber que una empresa que no tiene esa obligación, más que su responsabilidad social, pero le lleva a esos niveles, porque no es solamente como dice, bueno, yo pongo una escuela o hago un dispensario. Trabajar en el agua y el desagüe de toda una población, además del nivel de Arequipa, son palabras mayores. Me imagino que esto será reconocido por los arequipeños. Entiendo que sí, todos cuando abrimos nuestro caño en la casa sabemos que el agua potable llega a todos hoy día y sobre todo a las escuelas del Cono Norte, Cono Este, que no tenían esa agua gracias a Eso es Cerro especialmente Verde. Importante. Sí. Aquellos lugares que no tenían, o sea, ustedes hacen una verdadera inclusión social. Eso es lo que tratamos de hacer y tratamos de promover nosotros el desarrollo de todos, no solo de Cerro Verde, sino de Arequipa y de la ciudad. Y tú sabes que yo me he olvidado porque también cofinanciamos la Escalerilla, que es una planta de tratamiento de aguas residuales más pequeña, para tratar los desagües del Cono Norte. Sin embargo, hemos tenido muchas fases y mucho trabajo conjunto con las autoridades, con Sedapar, que apreciamos mucho porque si no, no éramos expertos en agua. Somos expertos en producir cobre y molibdeno, pero en agua todavía no éramos en ese momento. Ahora sí conocemos muchísimo. Y además el orgullo y la satisfacción de poder ver cómo podían los niños en las escuelas abrir el agua, que tenían la infraestructura instalada, pero que no podían usar, fue para nosotros un momento muy, muy importante, no solamente en mi vida profesional, sino en la vida personal. Esto es, entiendo, buena parte de tu responsabilidad, porque asuntos corporativos creo que incluye todo esto, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues te felicito, Julia, me parece muy bien. Y esta iniciativa de ustedes también puede ser replicable, pueden tomarla otras empresas mineras en otros departamentos del país. Por supuesto, la diferencia es que en nuestro caso, por si acaso, todo lo financiamos de nuestro bolsillo. No hemos hecho obras por impuestos todavía, estamos en proceso de financiar el mejoramiento del Colegio Arequipa, que es un colegio de señoritas con otras 2 empresas, pero en el caso del Círculo Virtuoso del Agua lo pueden hacer las otras empresas y hoy día ya tienen el mecanismo de obras por impuestos que no empleamos nosotros. Pero ustedes lo hicieron con sus recursos y al mismo tiempo pagaban sus impuestos, como es lógico. Por supuesto, además de poner todo nuestro equipo a disposición. A mí, bueno, me alegra mucho escucharlo y que tú lo puedas comentar para que la gente que nos ve y escucha también se entere de esto, porque, bueno, creo que es de justicia darlo a conocer. A veces la minería aparece como en entredicho, ¿no? En muchos sitios, en el mismo país, ¿no? Pues estos eslogan, agua sí, minería no, agro sí, minería no, ¿no? Entonces son, bueno, pues a veces pretensiones que tienen un punto tal vez de realidad, de necesidad, pero muchas veces son desenfocados totalmente, ¿no? Y yo creo que ustedes le han dado el enfoque adecuado. Y además trabajando justamente con uno de nuestros principales grupos de interés, que son nuestros amigos agricultores. Mi esposo es agricultor y en realidad trabajamos mucho afianzando no solamente los canales de regadío, más de 70 kilómetros de canales que hemos mejorado en Arequipa o construido, además de tener parcelas piloto para ayudar también que nuestros amigos agricultores puedan hacer un uso tan eficiente como el que hacemos nosotros en Cerro Verde, y cuidar los recursos que son de todos, porque Arequipa al final decimos que estamos en el paraíso, pero estamos en el desierto de Atacama, entonces el agua es muy preciada para todos y necesitamos cuidarla, ¿no? Mira, estupendo, la verdad es que es una cosa maravillosa escuchar todo esto que hace una empresa y como te dije al comienzo, pues inclusión social iba a decir de la buena, de la única que corresponde, porque a veces hacen otras cosas que no tienen impacto o sobre todo no resuelven una necesidad, porque yo creo que la verdadera responsabilidad social tiene que estar dirigida a atender las necesidades de la población inmediata donde está la empresa. ¿Qué necesidades tiene, no? ¿Y cuáles son esas verdaderas necesidades? El agua es clarísimamente un aspecto fundamental, ¿no? Entonces que ustedes puedan hacerlo
La verdad es que es una cosa que me da mucho gusto y lo felicito. Y en realidad, siendo una competencia del Estado, nosotros evaluamos que había una oportunidad, porque sí, era una alianza para ganar para todos, porque Cerro Verde, en el caso de los desagües, se beneficia recibiendo hoy parte de esos desagües tratados, pero a cambio construyó y gastó más de 700 millones de dólares en construir la planta, operar y mantener para que los arequipeños no tengan que hacerlo, y Sedapar se le soluciona el problema, porque Sedapar tenía la obligación de tratar esos desagües y que el río Chili no se contamine. Entonces ganamos todos en la ciudad, gana el turismo, gana el medio ambiente, porque ya la flora y la fauna ha vuelto al río Chili, y hay bagres, que cuando hay un dicho en Arequipa, más feo que el bagre, yo no sabía por qué, ya hemos visto al bagre de vuelta, trucha, también hay sapos, aves, patos, realmente... Camarones. Los camarones se quedan todavía en Vítor, no llegan, no llegan hasta el río Chili, pero en realidad sí, o sea, estamos muy contentos de lo que se ha logrado y es en beneficio de todos, todos nos beneficiamos, ¿no? Y bueno, fíjate, al mismo tiempo hay regalías que recibe el gobierno regional, como es lógico, el canon. Sí, el canon es la mitad del impuesto a la renta. Entonces Cerro Verde paga 32% porque tenemos un contrato de estabilidad, o sea, 30% más 2 puntos por tener acceso al contrato de estabilidad. La mitad del impuesto a la renta de Cerro Verde regresa a toda la región Arequipa como el canon minero. Entonces, si nosotros pagamos 100, 50 va a Arequipa. En realidad nosotros pagamos mucho más, pero ese dinero en los últimos años, por ejemplo, entre el año 2005 y el año 2023 hemos pagado más de 8.000 millones de dólares y en impuestos a la renta y otros. Entonces la mitad del impuesto a la renta sí regresa a Arequipa, ha sido como 3.000 y pico, sí, a Arequipa en vía. Entonces es un montón de dinero. Solo en canon minero. Adicionalmente, desde ya nosotros pagamos regalías mineras que van directamente a toda Arequipa. Y se benefician todos los distritos de la región Arequipa, en mayor o menor porcentaje. Los distritos donde está nuestro asiento minero, de donde se saca el cobre, sí reciben el primer 10% y se lo distribuyen entre los 3. Pero todos los otros distritos de todas las 8 provincias reciben también dinero, tanto en regalías mineras como en canon minero de Cerro Verde y de otras empresas mineras, ¿no? Esto se muestra que muchas veces los problemas de las regiones no es por falta de dinero en algunas, sino por un uso no adecuado, no apropiado de esos dineros, ¿verdad? Efectivamente, a veces es porque no hay preparación, no se conoce bien qué es lo que se necesita en la población para atender los principales problemas y los servicios básicos que necesitamos. Necesitamos atender salud, educación, saneamiento, cultura primero. Y a veces estamos enfocados en cambiar la pista o cambiar los vidrios de la municipalidad o la plaza, el piso de la plaza de armas, cuando la población todavía no tiene una posta médica con médicos que puedan atenderla 24 horas al día, por ejemplo. O estamos pensando, como en Echarate, por ejemplo, una piscina olímpica, cuando no tenían población suficiente que la justifique. Claro. O en el caso de muchas veces que vemos que queremos, con toda la razón, tener a veces plazas de toros y otros cuando no hemos terminado de cerrar las brechas más importantes. Todo es importante, la población se beneficia, pero primero salud, educación, saneamiento, y creo que después puede venir el esparcimiento y otros temas que no son tan importantes. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. Y hay que apuntalar las gestiones, tanto locales como regionales, a fin de que pueda gastarse el dinero adecuadamente, y creo que debemos los ciudadanos reconocer que también es nuestra culpa, porque no nos involucramos lo suficiente en los presupuestos participativos de las municipalidades, porque no llevamos sugerencias o no dedicamos nuestro tiempo, ¿no? para decir, oiga, señor alcalde, no necesitamos otro estadio, no necesitamos cambiar la plaza de armas, necesitamos agua para la población, por ejemplo, ¿no? Has tocado un tema muy importante y justamente yo quería preguntarte un poquito de eso, de la regionalización y la centralización, ¿no? Porque parece que son dos conceptos que van opuestos, pero aunque hay regionalización, también hay mucha centralización. Todavía. Tú como persona, como ejecutiva, que trabajas en una región, ¿cómo percibes esos temas de la regionalización? Yo creo que la regionalización necesita todavía perfeccionarse, porque si bien es cierto, es necesaria,
Y yo vivo todos los días los perjuicios de la centralización, porque como sabes, tomo un avión casi todas las semanas a fin de poder tener tanto reuniones como seguimiento a los expedientes que nosotros tenemos aquí en Lima, justamente por motivo de la centralización. Pero por otro lado, todavía las regiones no están 100% listas o no estaban 100% listas para recibir todas las competencias que se les han asignado. Tenemos algunos expedientes en trámite en la Superintendencia de Bienes Nacionales, por ejemplo, que empezaron en Arequipa, luego empezaron en Lima, y en el 2005 se les transfieren al gobierno regional de Arequipa. Todavía no terminan esos expedientes, ya han pasado casi 20 años. Entonces, la regionalización tiene que ser soportada por recursos humanos bien preparados, asegurando que los esquemas de cada una de estas organizaciones sean flexibles, sean modernos, que puedan tomarse decisiones correctas, transparentes, sin tener que cargar con a veces recursos que no eran los apropiados que vienen cada vez que hay elecciones. Entonces, se tiene que tener la carrera civil, de servicio civil, debe ser cumplida, debe ser fortalecida, porque no es posible que cada vez que venga un alcalde o un gobernador regional llegue con un equipo distinto. Debería haber gente preparada que conozca perfectamente las necesidades de la población y cada una de sus competencias, sea en educación, en infraestructura, vivienda, etcétera, transporte. Todos deberían ser expertos en la materia y bien remunerados también. Sí, efectivamente, es decir, una región debería tener un grupo de ejecutivos, de técnicos que le dan continuidad y permanencia y predictibilidad a la tarea que tienen encomendada, ¿no? Aunque cambie el alcalde, sea de un tinte o de otro tinte político, pero tal vez tendrá algún grupo de gobernantes que lo acompañen, pero la parte técnica tiene que continuar para que dé predictibilidad justamente a los ciudadanos, ¿no? Sí, eso es efectivamente uno de los grandes males, pienso yo también, de la regionalización hecha a medias, ¿no? O a medias o incompleta o con deformidades, diríamos, ¿no? Porque también a veces son deformidades que se han dado, ¿no? Pero bueno, porque tienen un bolsillo muy grande con muchos recursos, pero tal vez unos brazos un poquito esqueléticos que no saben desarrollar lo que deberían desarrollar, ¿no? Y también les falta la visión de futuro. Lo que ocurre es que mucha gente llega pensando en el límite de los 4 años que tiene su gobierno, pero se olvidan que la ciudad o el distrito o la región tiene que continuar creciendo y desarrollándose después de esos 4 años. Entonces, un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo debería trabajarse con los ciudadanos y asegurarse que se cumple independientemente de qué alcalde o qué gobernador regional se tiene. Entonces así se tiene como la guía básica y cada uno llega y va haciendo su parte. Obviamente cada uno puede tener alguna otra sugerencia, proyectos que lo distingan o que prometan en campaña, pero sin desviarse de esos planes que deben existir. A veces vemos como pues hay como una doble vía, ¿no? La vía, diríamos, política, institucional política, y la vía empresarial de la economía de una región, que parece que van por cuerdas separadas, ¿no? Pero si se apoyaran un poquito más, el beneficio para los ciudadanos sería inmenso, ¿no? Entonces a veces da pena como hay regiones que se pierde esta visión de un objetivo hacia dónde apuntamos, ¿no? Y más pena da saber que no es porque falte dinero, porque los recursos están, sobre todo en las regiones mineras, tienen recursos. Sin embargo, hay que gastarlos en los proyectos adecuados, ¿no? Ahí viene una parte muy importante. Tú decías que hay que orientar o decirle al alcalde o al gobierno regional, hacerle ver las cosas. Yo creo que ahí también los empresarios tienen la responsabilidad de hacerse presentes, ¿no? No para beneficio propio, sino justamente para beneficio de la comunidad, hacer ver las necesidades que hay. Y tú has mencionado algo antes muy importante, ¿cuáles son las verdaderas necesidades? Eso pasa por, bueno, a veces se ven, pero otras veces hay que preguntar cuál es su necesidad, ¿no? No, yo quiero que me hagan
Plaza de Toros. Bueno, pero no tienen agua, no tienen una buena posta médica, no tienen no sé qué, hay cosas que son primeras, ¿no? Sí. Hay que también saber a quién preguntar. Y creo que también es muy importante el tener mucha cercanía para poder entender a nuestros vecinos. Cercanía de la buena. Efectivamente. No, por supuesto, transparente y escuchar y aprender. Eso creo que tenemos que hacer los empresarios para entender el entorno donde desarrollamos nuestros negocios. Hay una virtud también muy importante para los directivos que es la humildad, ¿no? Es decir, saber que uno está cumpliendo un encargo y tiene que responder a ese encargo, ¿no? Y para eso, bueno, pues hay que actuar con unas dosis mínimas de humildad, ¿no? Eso es muy importante, sí. totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo, porque además no terminamos nunca de aprender, entonces esa humildad es clave para poder entender a los demás. Se ha puesto también bastante de moda, por decirlo de alguna manera, estas 3 letras ESG, ¿no? Esos criterios, que son unos criterios para evaluar environment, o sea, la parte ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿Tú qué crees que eso es un punto relevante para las empresas? Sí, en realidad se ha puesto de moda ahora con el título de ASG en español o ESG en inglés, pero al menos las empresas mineras y en general la mayoría de las empresas vivimos con estos 3 aspectos siempre. Más las mineras porque somos la minería legal, que hay que hacer una distinción con la ilegal. Muy importante. La legal, tenemos estándares muy altos de cumplimiento tanto en temas ambientales, sociales como de gobernanza. Y la explicación es fácil. Necesitamos trabajar de la mano con nuestros vecinos, de lo contrario nuestra producción no es viable. Entonces se ha puesto de moda, pero es muy importante. Tan es así que tienes a muchas empresas internacionales mineras que son voluntariamente miembros del ICMM, que es el Consejo Internacional de Minerales y Metales, por sus siglas en inglés, y hay una empresa peruana que también es miembro, la única empresa peruana que es miembro directamente en este... ¿Cuál es? Es Minsur, en ICMM. Cerro Verde forma parte a través de Freeport-McMoRan, que es nuestro accionista principal, pero ICMM viene con 34 principios, 10 declaraciones de posición, y muchas otras iniciativas que nos obligan, a pesar de que nuestra participación es voluntaria, a cumplir con altos estándares en todos los aspectos sociales, ambientales y otros. Y también Marca Cobre, que lo que hace es validar que nuestra producción, desde que se planifica hasta que se vende en el extranjero, se hace de manera responsable. Igual con áreas temáticas, 30 y algo, áreas temáticas, derechos humanos, manejo del agua, del medio ambiente, de manera responsable, entre otros, que garantizan que merecemos ese reconocimiento. Y nosotros tenemos Marca Cobre y Marca Molibdeno también. Qué bueno, me alegro. ¿Qué diferencia, ¿no?, entre lo que es la minería formal, que cuida todas estas cosas, y la minería informal, que no le importa nada de nada y hace unos destrozos terribles, ¿no? Es decir, ahí habría que ser más firmes, ¿verdad? Sí, necesitamos trabajar en solucionar el problema porque realmente la seguridad de las personas, también el medio ambiente no son controlados y hay una diferencia abismal en cómo se nos trata a los legales y la vista gorda que a veces se pretende hacer de lo que pasa con los ilegales. Hay que solucionarlo porque es un problema de todos. Julia, muchísimas gracias. Me ha gustado muchísimo todo lo que me has comentado de la minería y del aporte impresionante, significativo que hace Cerro Verde. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y además los invito a que visiten nuestras operaciones para que lo vean en vivo y en directo también. Claro, muy bien. Pues hemos estado con Julia Torreblanca, vicepresidente corporativo para la empresa minera Cerro Verde. Ha sido un gusto estar con ella y con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.